Buen día, bienvenidos al programa Comenzó Cibercafé, el podcast de actualidad, literatura, música, cine y más. Gracias a todas las personas que nos escuchan en sus casas, oficinas, autos, en el transporte público, camino al trabajo o a la universidad. Gracias. Mediados del mes de abril, una semana sorprendentemente templada en el centro histórico de Lima. Y en esta edición hablaremos sobre El espíritu de la ciencia ficción de Roberto Bolaño. Y en el tema central conversaremos sobre los eternos candidatos al Premio Nobel de Literatura. Eso es lo que tocaremos hoy. Comenzamos repasando brevemente las noticias de actualidad y, como ustedes bien saben, en esta sección conversamos sobre libros. En realidad esta es una sección donde podemos conversar de lo que fuese, ¿no? Si hay alguna noticia cultural importante o si podemos conversar quizás de algún libro que acabamos de leer. Y en esta oportunidad vamos a realizar un breve resumen y un breve análisis de El espíritu de la ciencia ficción de Roberto Bolaño, publicado por la editorial Alfaguara en 2016 y tiene 198 páginas. El argumento de qué trata este libro, El espíritu de la ciencia ficción, transcurre en México, Distrito Federal, durante los años 70 y narra la vida de dos escritores jóvenes que intentan vivir de la literatura. Mientras Remo Morán busca incansablemente la manera de subsistir sin abandonar su sueño, Jan Scherella vive confinado en una pequeña buhardilla que ambos comparten, desde donde envía cartas delirantes a sus escritores de ciencia ficción favoritos. En términos generales, el libro es sumamente interesante. El estilo de la narración es simple, solo se describe lo relevante, lo que tendrá trascendencia en el futuro. No revela todo, sino más bien lo necesario. Aunque no describe los sentimientos de los personajes con claridad, es de misticismo lo que hace a estos personajes interesantes. La parte fundamental, me parece, de cualquier libro es el nudo, es el clímax, es ese punto de quiebre, es el punto más interesante de la obra. Y el nudo de la historia ocurre en la pequeña buhardilla que comparten Remo y Jan, ambos personajes opuestos. Mientras que Remo tiene un trabajo en una revista y es sociable, Jan se queda en una casa escribiendo la gran novela que espera pronto publicar, y es sumamente ensimismado. Como dije, el clímax de la historia ocurre en esa pequeña buhardilla que ambos comparten, cuando Remo trae a sus amigos y Jan tiene que enfrentarse a ese ambiente sociable que él tanto rechaza. Si bien Remo es el personaje mejor logrado de la novela porque intuyes su probable reacción en ciertas escenas, es Jan Scherella quien se lleva toda la atención. Es sin duda el más misterioso, el más interesante de la novela y es, dicho sea de paso, el personaje que dice más cosas profundas y reflexivas durante la novela. Desde una percepción general, es una obra bastante entretenida, con escenas muy bien narradas y las descripciones sobre, por ejemplo, la buhardilla donde ocurre el nudo de la historia es precisamente todo lo que debes saber. Todo lo que debes saber está en esas líneas, no hay una coma o un punto de más. Roberto Bolaño tiene ese grado de precisión para poder contar lo que realmente importa. En términos generales, Roberto Bolaño tiene una gran calidad narrativa, pero básicamente sus personajes se centran en el entretenimiento, ¿no? Su obra es el entretenimiento. Hay alguno que otro, como ya dije, Jan Scherella, que dice cosas interesantes. Finalmente, si has leído algún cuento o poema
o si aún no ha leído nada de Roberto Bolaño, este es un buen libro para comenzar. Y por más que esta obra sea inacabada y que evidentemente tenía para más, en términos generales es una buena obra. Además, en la parte final se ha impreso algunas fotos del manuscrito original como para darle veracidad a este libro. Mucha gente criticaba sobre que este libro, como es una obra inédita, es una extensión de la esencia de Roberto Bolaño. Pero recordemos que Roberto Bolaño escribía mucho. Dicho sea de paso, hay un muy buen documental, me parece, de la Radio Televisión Española que está aquí en YouTube, de Roberto Bolaño. Los invito a que lo vean, muy bien hecho, francamente. Y ahí describe que Roberto Bolaño escribía mucho, siempre escribía mucho. Así que mucha gente aún piensa que quizás estas obras póstumas no son obras de Roberto Bolaño, son inacabadas, claro está. Es decir, aún tiene para más, el espíritu de ciencia ficción tiene para más todavía. Me gustó mucho el nudo de la historia, me parece un muy buen clímax, punto central de la historia, punto capital de la historia, muy bien narrada. Pero el final sí es como un final abierto, ¿no? Propio que es una obra inacabada, por eso se comprende. Además, podremos decir que la portada está sumamente pensada. Bueno, la editorial Alfaguara siempre ha puesto empeño en su portada, lo que demuestra que tiene talentosos diseñadores y diagramadores en sus filas. A propósito de esto, esta es la primera novela inédita de Roberto Bolaño publicado por la editorial Alfaguara, que hace pocos meses concretó la compra de las obras completas ya publicadas y también las inéditas del autor chileno. Así que Anagrama ya no es más el sello de Bolaño, sino Alfaguara. Esto decidido por los herederos de Roberto Bolaño. Así que a lo largo de los meses veremos las reediciones de las obras completas del autor chileno Roberto Bolaño. La valoración final, para culminar, la valoración final es 3 estrellas de 5. Bien, ahora sí hablaremos sobre el tema central de esta edición. Siempre suscribo que no soy ningún especialista en literatura, todo lo contrario, estudio periodismo, pero lo hago con el ánimo de enterarnos y conocer aún más. El tema central son los eternos candidatos al Premio Nobel de Literatura. Los premios literarios casi nunca nos indican nada sobre la excelencia de un libro o las destrezas de su autor. No importa cuál sea la catadura del premio, ni siquiera si es relevante que el jurado sea honesto o que el proceso sea justo. No importa que sea el premio Booker, Pulitzer o el mismo Nobel, porque siempre habrá polémica, es el elemento justo y necesario para encender el debate. Si tenemos que hablar de grandes injusticias en el Nobel, pues tenemos que arrancar la lista con Jorge Luis Borges, ¿no? Que no escribió novelas, pero sí algunos de los cuentos más alabados por la crítica y por muchos lectores. Borges es probablemente el autor argentino más reconocido a nivel mundial. Probablemente no recibió el Nobel por apoyar a dictadores como Pinochet. Muchos lo encasillan en eso. Eso también es un error, me parece, ¿no? Como que encerrar a un autor por aceptar una condecoración de Pinochet. Inclusive la misma María Kodama ha mencionado, no sé si creerle con sinceridad, pero María Kodama ha mencionado que le ofrecieron el premio Nobel a Borges. Sí rechazaba condecoraciones de dictadores. Claro está, era un proceso político importante porque en la Academia Sueca, Suecia propiamente,
en el concepto primordial de no apoyar a los tiranos. Por más, en sentido contradictorio, de que tengan una monarquía, bueno, ellos no apoyan a los estados totalitarios o comunistas. Pero según María Kodama dice que se acercaron representantes de la Academia Sueca a mencionarle exactamente eso, de que Borges estaba muy cercano a ganar el Nobel, pero que tenía que moderar sus actitudes políticas, como por ejemplo recibir condecoraciones de dictadores. Y Borges, según María Kodama, lo rechazó, dijo que no, que iba a viajar a Santiago e iba a recibir la condecoración de Pinochet. ¿Sería justo o no? Se enciende el debate. Siguiente, Vladimir Nabokov, autor de la polémica Lolita, por algunos considerada una obra que invita a la pederastia. Quizás por ello nunca ha recibido el Nobel, aunque muchos amantes de la literatura crean que se lo merece. Siguiente, Lev Tolstoy, autor de dos de las más importantes novelas jamás escritas, Ana Karenina y Guerra y Paz. Probablemente también por razones ideológicas nunca obtuvo el Nobel. Lo mismo que Nabokov, ¿no? Y ahora Tolstoy. Siguiente, Franz Kafka. Para muchos uno de los autores más importantes de la historia. Kafka solo escribió 3 novelas, El proceso, El castillo y América, y su célebre novela corta La metamorfosis, que dicho sea de paso tiene uno de los mejores arranques que he leído. Un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se le mató convertido en un monstruoso insecto. Genial, ¿no? Y cuando converso con los lectores de La metamorfosis, jóvenes también, mayores, muchos piensan de que el libro les va a contar cuál es la metamorfosis física del personaje, y ese no es el punto fundamental, ¿no? Hay una metamorfosis pero psicológica y social del personaje principal, que se enfrenta a esa realidad adversa. Ahora, no solamente tengo que aplaudir a Franz Kafka, claro que tiene un gran arranque que ha sido inclusive reconocido por el gran Gabo. El arranque de El extranjero de Albert Camus también es sensacional, ¿no? Hoy mi madre ha muerto. Esa es la primera línea. Así es el arranque del extranjero de Albert Camus. Así que, bueno, son personas que tienen un don con las letras, ¿no? Inclusive Franz Kafka no creía en su obra. Le pidió a su amigo Max Brod que quemara todo manuscrito que encontrara, ¿no? Y conocemos al gran escritor gracias a esta rebeldía de su amigo de no hacer lo que quería el autor de esas obras. Pero bueno, gracias a eso descubrimos a Franz Kafka. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué Eduardo Mendoza, el reciente ganador del premio Cervantes, ¿por qué dice que Franz Kafka no es un buen escritor? Porque no creía en su obra. Me parece que es descartarlo rápidamente, ¿no? Si bien es cierto, no creía en su obra, no creía en él, pero eso no lo convierte en un mal escritor. Bueno, él dice que no podría ser buen escritor porque no creía en él. Debatible, ¿no? Siguiente, Julio Cortázar, autor de una obra inclasificable, ¿no? Rayuela, por ejemplo, quizás demasiado ranuro para el Nobel. Siguiente, Mark Twain. Para el norteamericano es uno de los escritores más importantes de su historia, autor de Las aventuras de Tom Sawyer. Sin embargo, ha sido víctima de la censura en muchas épocas de su historia. Siguiente, James Joyce. Sus lectores se dividen entre Finnegan's Wake o Ulises como su obra magna, pero de nuevo estamos ante un autor quizás demasiado críptico o poco entendible. Siguiente, Arthur Miller, tildado como muy popular y predecible. Arthur Miller dice que estaba muy poseado para ganar el Premio Nobel de Literatura, pero este escándalo que tuvo, o este baño mediático que tuvo cuando se enamoró de Marilyn Monroe, quizás lo separó o lo alejó del Premio Nobel de Literatura. Siguiente,
Marcel Proust, autor de las 7 novelas que componen En busca del tiempo perdido, es para muchos un genio y uno de los autores más importantes del siglo XX. Sin embargo, solo fue nominado una vez al premio y no lo consiguió. También escribió en uno de esos libros, se le considera una de las obras más largas de la literatura. Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido. Ahora, Marcel Proust, no teníamos imágenes en movimiento de él hasta que hace poco se descubrió un video donde aparece supuestamente Marcel Proust, ¿no? Eso es lo que dicen. Hace poco, recientemente, hace algunos meses, se descubrió este video de Marcel Proust, el famoso escritor de En busca del tiempo perdido. Le añadimos un plus, tenemos que hablar de Perú. Si bien es cierto, Mario Vargas Llosa es el primer escritor peruano ganador del Premio Nobel de Literatura. Antes de él, Ventura García Calderón, el famoso novelista peruano, fue el peruano, dicho sea de paso, que estuvo más próximo a ganar el Premio Nobel de Literatura. Fue candidato. Fue en ese entonces, antes de Vargas Llosa, el único candidato peruano para el Premio Nobel de Literatura. Claro, Vargas Llosa lo obtuvo, pero antes de Vargas Llosa, él era lo más próximo que estábamos de ganar el Nobel. Y tenemos que hablar de grandes injusticias, César Vallejo, ¿no? César Vallejo es el gran poeta peruano, el gran escritor, representante de la literatura peruana, y no obtuvo el Premio Nobel. Recuerda, escríbenos en la caja de comentarios si quieres opinar sobre los temas que hemos desarrollado en el programa, o etiquétanos en las redes sociales si tienes algún tema de interés particular y quieres que lo comentemos en el próximo episodio. Estamos llegando al final de esta edición. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.